clorito de sodio, la fórmula NaClO2, que no se debe confundir el clorito sódico con el hipoclorito sódico, porque el hipoclorito sódico es la lejía, que mucha gente simplifica todo eso y dice lejía, y resulta que no es lejía. El clorito sódico, que al mezclarlo según el procedimiento que vamos a seguir con ácido clorhídrico, pues nos van a dar dióxido de cloro. Y ese dióxido de cloro, que no es lejía, es el que sirve como desinfectante, por supuesto rebajado a ciertas dosis y demás. Lo que vamos a hacer es conseguir un gas, el dióxido de cloro, es un gas amarillento verdoso o algo así, es muy soluble en el agua y por lo tanto vamos a extraerlo. Al mezclar estos dos productos, lo vamos a extraer en una cámara estanca, que es este recipiente, y como tenemos agua dentro del recipiente, que ahora lo haremos, el agua va a diluir el gas que se va produciendo de la mezcla de estos dos componentes. Eso lleva un tiempo. Bueno, vamos a empezar a hacerlo sin más preámbulos. Empezaremos, diciendo que necesitamos, aparte de estos dos componentes, por supuesto, necesitamos una jeringuilla para medir las cantidades precisas, un recipiente, un vaso pequeño, puede ser como este, más o menos, y otro recipiente que, como decía antes, tiene que ser hermético, se puede cerrar herméticamente con una junta de goma, porque lo que se va a producir es un gas y el gas es muy volátil, si se nos escapa el gas hemos perdido el experimento, ¿no? Dentro de ese recipiente vamos a poner agua y entonces lo que vamos a hacer es meter una cantidad de agua en el recipiente que no sobrepase el borde del vasito pequeño, Así que yo lo voy a hacer primero así, saco el vaso y tanteo un poco. Se puede utilizar un agua más normal, un agua común, siempre que no tenga demasiada química. Y por supuesto agua destilada, ¿no? Echo un poquito más, porque aquí lo interesante es que haya poca cantidad de aire, cuanto menos aire haya mejor, pero tampoco interesa que el agua rebose y se meta dentro del vaso, porque dentro del vaso solo tiene que haber estos dos líquidos que son los que vamos a utilizar. A ver, cogemos esta jeringa y vamos a poner primero el clorito de sodio. Vamos a poner 5 centímetros cúbicos. Vamos a hacer así, tapamos con el dedo y vamos a hacer primero así, para verlo. Bueno, ahí están los 5 centímetros y lo dejamos caer. Bien. Ahora cogemos el ácido clorhídrico, tanto uno como otro están rebajados, El ácido clorhídrico está a 4,5% y el clorito de sodio está a 28%. Esos porcentajes pueden variar, según las instrucciones de Andrea. Tampoco hay que ser tan preciso, el porcentaje puede subir o bajar un poquito y no pasa nada. Bien, cogemos entonces ahora el ácido clorhídrico, tapo de nuevo, no hay problema con que se manche un poco el dedo porque como está muy rebajado no hay problema. Y lo que sí hay que lavarse las manos luego enseguida, ¿no? Bueno, otros 5 centímetros, 5 centímetros cúbicos. Bien, y una vez que se hace la mezcla, vemos que enseguida empieza ¿veis? Ha empezado a ponerse más oscuro. Esto empieza a ponerse oscuro y se pondrá muchísimo más oscuro. Bueno, no hay que esperar. Rápidamente y sin respirar los vapores. Lo tapamos rápidamente. Y una vez que hemos hecho esta maniobra, y con cuidado de que no se mueva mucho el líquido para que no se meta dentro, ahora lo que se hace es taparlo o meterlo en un armarito de cocina o algo parecido, algo similar, o una caja, o simplemente taparlo
bien tapado, para que no le dé la luz. O sea que no hace falta que se meta en frigorífico, que se meta a una temperatura baja, bueno, pero lo importante sobre todo es que no le dé la luz. Y así lo vamos a tener 24 horas. Luego ya veremos, lo iremos viendo de vez en cuando, y como se va a producir una reacción que ya se está produciendo, poco a poco, aunque todavía no se percibe, ya se está produciendo el gas. Ese gas va a ocupar la cámara de aire que hay arriba y poco a poco se irá disolviendo en el agua, porque es muy soluble en el agua. Esa reacción, ya decía que tarda 12, 24 horas, más o menos, y se para cuando nosotros vemos que el color del agua se ha vuelto amarillo, un amarillo así como, dice él, que como el aceite de girasol, más o menos, por tener una referencia de color, ¿no? Porque luego la concentración se puede comprobar con las tiras esas para medir la concentración del pH. Y a su vez, pues el líquido que ahora mismo se ve negro en el botecito pequeño, se habrá vuelto también amarillo, o sea que serán del mismo color. Y después volveremos a hacer una segunda parte. De momento lo tapamos y esperamos las 12 o 24 horas. Estamos hoy de nuevo aquí, han pasado 24 horas prácticamente, casi 24 horas, y a ver, bueno, vemos, tal como decíamos, que el agua se ha puesto amarilla, del color del aceite de girasol que decíamos ayer. Vemos que el frasquito donde metimos los dos componentes y donde se ha producido la reacción entre ellos dos, pues bueno, dan como resultado un líquido del mismo color que el agua con el dióxido de cloro disuelto. Este líquido resultante lo podemos guardar, lo podemos almacenar para utilizarlo para desinfectar cosas, ¿no? Lo podemos ir guardando porque si volvemos a hacerlo en sucesivas ocasiones, bueno, podemos ir almacenando aquí lo que sobra de la reacción con esa finalidad de desinfección. Bueno, entonces vamos a volver a repetir la misma maniobra que hicimos ayer. O sea que volvemos a coger nuestra jeringuilla y vamos a utilizar primero el clorito de sodio, el clorito sódico. Vamos a poner los 5 centímetros, como ayer, 5 centímetros cúbicos. Ahí. Bueno, tapamos. Hay que hacerlo siguiendo un orden para que no se nos pase ningún detalle. Volvemos a coger para los 5 centímetros, tapamos con el dedo meñique, volvemos a echar ahí los 5 centímetros y soltamos. Bien, ya tenemos de nuevo la mezcla y como estáis viendo, inmediatamente empieza a reaccionar, inmediatamente empieza a coger ese color más oscuro, porque la reacción empieza inmediatamente empieza a producirse el gas, el dióxido de cloro. Así que rápidamente, con cuidado, cerramos. Eso queda otra vez herméticamente cerrado, como ayer. Queda durante 12 o 24 horas para que se siga saturando el agua del dióxido de cloro. Después de 12 o 24 horas volveremos a abrir y ya lo tendremos terminado, Tendremos ya la combinación hecha, está completa, y la utilizaremos pues cuando haya que utilizarla, si es necesario y de la forma que creamos conveniente.